Potenciales de celda, fuerza electromotriz, pilas galvánicas, celdas galvánicas, o también vamos a ver celdas electrolíticas, vamos a ver la ecuación de Nernst, la energía libre de Gibbs relacionada con estas, el trabajo, y vamos a ¿qué vamos a hacer? Sí, perdón. Entonces vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar un poco de qué es la electroquímica, ¿no? La electroquímica es una, pues se puede decir una rama, ¿no? Es una rama de la química que estudia los electrones que fluyen en las reacciones químicas, ¿ya? La electrónica, ¿no? La electromecánica, electrónica, lo que estudian son los flujos de electrones, sí, pero en circuitos eléctricos, por ejemplo, en dispositivos electrónicos como circuitos, ellos ven resistencias, ya ven voltajes, ¿no? Ven otro tipo de aplicación. Nosotros vemos, en cambio, los electrones que fluyen en las reacciones químicas. Siempre que en una reacción química, siempre que un compuesto se oxide, va a perder electrones. Y ahí esos electrones tienen que ser adquiridos por otro compuesto químico que se va a reducir, ¿no? Cuando un compuesto adquiere electrones, se reduce, ¿ya? Entonces, a la energía que libera un compuesto químico al aceptar electrones, dependiendo del compuesto químico, le vamos a llamar potencial de reducción, ¿ya? Es decir, que si yo tengo un compuesto químico que tiene un alto potencial de reducción, significa que cuando yo a ese compuesto le doy electrones, se va a liberar bastante energía. Es decir, que ese proceso va a ser espontáneo, ¿ya? Entonces, siempre tiene que haber el que da y el que recibe electrones. El que da electrones se va a llamar agente reductor, porque es el que da los electrones para que se reduzca el otro compuesto, oxidándose. Mientras que el que recibe los electrones se llama agente oxidante, porque es el que recibe los electrones haciendo que el otro se oxide, ¿no? Es un poco gracioso, ¿no? El agente oxidante es el que se reduce y el agente reductor es el que se oxida, ¿ya? Vamos a ver dos tipos de celdas, las celdas galvánicas o también pilas galvánicas o celdas voltaicas, pilas voltaicas, en las que las reacciones químicas se dan en forma espontánea. Y también vamos a ver las celdas electrolíticas, que son aquellas donde las reacciones químicas, el flujo de electrones no se da de manera espontánea, sino que yo tengo que inyectar energía a mi sistema para que se dé la reacción química. Ya aquí tenemos un esquema de una pila galvánica, ¿no? Entonces tenemos básicamente dos compartimentos. Tenemos uno que le vamos a denominar ánodo y otro que vamos a denominar cátodo. Ánodo es donde se da la oxidación, mientras que cátodo se da la reducción, ¿ya? Entonces, como en el ánodo se da la oxidación, es decir, los electrones salen, ¿no? Entonces, si yo me oxido, entonces yo dono electrones. Entonces, los electrones van a fluir mediante un circuito, ¿no? Un cable, hacia el cátodo, ¿no? Y en el cátodo, esos electrones van a ir hacia mi elemento, ¿no? Haciendo que este se reduzca. Es decir, que en el cátodo se va a dar la reducción. ¿Okay? También vamos a tener un compartimento que es el puente salino. El puente salino sigue, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es la pila de Daniel. Ya en la pila de Daniel nosotros tenemos zinc y cobre, no en disoluciones de sulfato. Es decir, sulfato de zinc, sulfato de cobre. ¿Qué va a pasar? El potencial de reducción del cobre es mayor que el del zinc. Es decir, que los electrones van a fluir desde el zinc hasta el cobre, ¿no? Es decir, que el cobre es el que se va a reducir porque tiene un potencial de reducción mayor, ¿ya? Entonces, en el cátodo se va a dar la reducción, que sería el cobre que se encuentra. Aquí tenemos la reacción en el cátodo, ¿no? Tenemos el cobre que se encuentra en disolución con sulfato, ¿no? Se encuentra en cobre 2+, en forma acuosa. Al adquirir dos electrones, se va a transformar en cobre sólido.
es decir, que se va a depositar en una barra de cobre que vamos a tener aquí. ¿Ya? ¿De dónde vienen esos electrones? Esos electrones vienen del ánodo, donde tenemos a la solución de zinc y la barra de zinc, ¿no? Como el zinc es el que se oxida, entonces el zinc se encuentra en sólido, es decir, en la barra de zinc, va a perder dos electrones, y va a ir depositándose en la disolución en forma de zinc 2 más, ¿no? En la disolución de sulfato, ¿ya? Como a lo largo del tiempo, ¿qué pasa si es que yo tengo activa mi pila? Pues va a pasar que van a aumentar las concentraciones. Aquí va a aumentar las concentraciones de... Primero, aquí van a disminuir las concentraciones de cobre 2 más. Y van a aumentar, por lo tanto, bueno, no van a aumentar, sino que van a desequilibrarse las de sulfato, ¿no? Porque ahora va a haber más de sulfato que de cobre. Es decir, no va a estar en equilibrio. Igual acá, el zinc va a ir depositándose en la disolución, ¿no? En forma de zinc 2 más, aumentando aquí sí las concentraciones de zinc 2 más. ¿Ok? Entonces los iones van a desequilibrar el equilibrio óxido-reducción. Entonces esa pila no se va, o sea, va a funcionar que durante un momento y después va a volver a su estado inicial, porque siempre va a buscar estar en equilibrio. Entonces para que funcione tenemos que añadir un puente salino. El puente salino tiene tres objetivos, ¿no? Primero es mantener la neutralidad eléctrica en cada hemicelda, es decir, que no aumenten aquí ni las concentraciones positivas ni acá disminuyan las concentraciones negativas. Entonces, como aquí lo que me está aumentando es el zinc, es decir, el zinc 2 más, entonces tiene que venir, por ejemplo, yo tengo aquí una sal de cloruro de calcio, no la sal normal. Entonces, perdón, de cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio tiene una parte positiva y negativa, ¿no? El sodio es positivo, el cloro es negativo. Entonces, como aquí va a venir depositándome el zinc 2 más, entonces la parte negativa de la sal, es decir, el cloro, va a venir aquí a neutralizar las cargas positivas que van a ser liberadas por el zinc, la oxidación del zinc. ¿Okay? Luego acá yo tengo la disolución de cobre, ¿no? El cobre va a reducirse de cobre 2 más a cobre sólido, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El sulfato va a estar en desequilibrio. El sulfato tiene carga negativa, ¿no? El ion sulfato. Entonces va a venir la parte positiva de mi sal, es decir, el sodio, que tiene parte positiva, a neutralizar las cargas negativas del sulfato, haciendo que mi pila se mantenga en equilibrio. Entonces de esa manera se cierra el circuito y evita que las concentraciones se mezclen, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si tuviera yo todo en un solo compartimento? Si yo tuviera todo en un solo compartimento, los electrones fluirían, claro que sí fluirían los electrones, pero yo no pudiera aprovechar ese flujo de electrones, ¿no? Porque se estarían liberando en el entorno acuoso, ¿ya? Entonces para eso yo necesito un cable que me permite conectar estos dos para que los electrones solo tengan una forma de llegar de un lado a otro. ¿Okay? Así yo puedo transformar ese flujo de electrones en energía, ¿ya? Energía en forma de diferencial de potencial, ¿no? Entonces vamos a tener un voltímetro. El voltímetro lo que va a medir es la energía en voltios, que es un joule sobre, creo que es un joule sobre segundo, si no estoy mal. Un voltímetro, un voltio, no, bueno, ese es un watt. Un voltímetro creo que es un joules por coulomb, ¿ya? Entonces eso hasta aquí. Aquí tenemos un esquema, ¿no? Entonces por eso yo necesito añadir, no la tira del metal, ¿ya? Esto puedo acoplar a un foco para que el foco se prenda, o yo puedo aplicarlo a diferentes sistemas, ¿no? Esto no es no es que así funciona ahora. Hoy en día existen prototipos mucho más aprovechables, donde no se desperdicia la energía. Estos de aquí la verdad, sí se utilizaban antes, pero quedaron ahora como en desuso, y lo que se utiliza son como ejemplos didácticos, ¿no? Igual tú puedes armar tu pila en tu casa, puedes armarla, incluso se puede armar pilas con limones, con limones. El limón aporta el hidrógeno, y con monedas de centavo,
no de dólar, que te aportan el cobre. Y el cobre es el que se oxida y el hidrógeno es el que se reduce y se reduce de hidrógeno del que se encuentra en el medio, se reduce a hidrógeno gaseoso, ¿no? Esa sería la reacción química, ¿no? De esas pilas. Sí has visto, ¿verdad, Graciela? ¿No? Cómo hacen pilas de limones y cogen, conectan todo, un montón de limones y se prende un foco. Sí, sí, les he visto. ¿Ok? Entonces, bueno. Entonces vamos a ver un poco de la nomenclatura, ¿no? Tenemos un diagrama de celda en el que nosotros representamos el ánodo y el cátodo. Primero siempre primero va el ánodo. Ya no importa cómo venga, así la pila es, yo calcule y me salga que el potencial de reducción sea no espontáneo, el ánodo siempre va primero. Y en el ánodo se da la oxidación, ya recordemos. En el ánodo se da la oxidación, bueno, aquí está mal, aquí nos han puesto en reducción, te ha de corregir. Y tenemos separado una línea, ¿no? Esta sería la semi-reacción de oxidación. Entonces el zinc aquí tiene 0, carga neutra, estado sólido, está estable. ¿Qué pasa si pierde 2 electrones? Se oxida. Entonces como pierde 2 electrones, no, se encuentra en estado neutro, ahora tiene 2 electrones menos, entonces significa que tiene una carga positiva, porque perdió las cargas negativas que estabilizaban. Entonces tiene carga 2 más. ¿Ya? ¿Ok? Sí. Perdón. Ok, y luego tenemos estas dos líneas, representan el puente salino, que puede ser cualquier tipo de sal, no puede ser cloruro de calcio, cloruro de potasio, cloruro de sodio, pueden ser otras sales más complicadas, más complejas, dependiendo cómo necesite. Tendría yo que hacer un análisis de cómo van, más o menos van ahí las cargas y, por ejemplo, aquí fluyó 2 electrones, entonces aquí yo necesitaría una carga con negativa, entonces a lo mejor y me funciona una sal de magnesio o una sal de ¿qué podría ser? Una sal, ¿qué más sales? ¿De qué más hay? Sales de, bueno, las más ocupadas son sales de calcio, ya, y de magnesio. Luego tenemos el cátodo, en el cátodo se da la reducción, entonces el cobre tiene carga positiva, no se encuentra en disolución. Se encuentra, por ejemplo, en el caso de Daniel, unido a un sulfato, pero en disolución acuosa, esos se encuentran como esparcidos, no hay iones, ¿ya? Por lo que vimos, no es un enlace iónico. Luego tenemos que al adquirir 2 electrones, se reduce a cobre cero, es decir, cobre sólido en su estado más estable. ¿No? Aquí como a modo de resumen, ¿no? Siempre va a tener el ánodo la oxidación, cátodo reducción, puente salino, ¿ya? Y en este caso tenemos aquí como sería la de Daniel que estamos teniendo, siempre a un molar. Siempre que vayamos a ver potenciales estándar, vamos a tener un molar de concentración de cada uno de los reactivos y productos, pero de los que se encuentran en disolución. Aquellos que sean sólidos puros no intervienen. No, o sea, podríamos medir, pero, o sea, no, ¿para qué? No se trabaja con los sólidos puros, sino solo con las concentraciones de los iones. ¿Okay? Entonces ahora, ¿cómo calculamos la energía que me da una pila? Ya, sí creo que estoy grabando. No sé si puse grabar. Ah, ya sí estoy grabando. ¿Cómo calculo yo la energía que me da una pila? Entonces, yo tengo que recordar que no, yo tenía aquí un voltímetro. Este voltímetro me mide los voltios, ¿no? ¿Qué es un voltio? Un joule sobre coulomb. ¿Ok? Es energía, no tengo joules. ¿Ya? El coulomb es un electrón por segundo, ¿no? Entonces eso yo multiplico más o menos por los electrones que me están dando mi reacción química y voy a tener la energía en watts, porque tendría, ¿no? Yo joule sobre segundo, que es un watt. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos, no? Para potenciales estándar, yo tengo tablitas, ¿no? Yo tengo tablitas, por ejemplo, aquí. Yo tengo acá. Yo tengo unas tablitas. Ya, yo tengo unas tablitas donde yo tengo potenciales de reducción estándar. Es decir, ¿qué significa estándar? 25 grados centígrados, pH 7, concentraciones de un molar. ¿Ya? Ahora. Y si en el caso del hidrógeno, presión parcial de una atmósfera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo calculo este potencial?
Entonces yo en este caso para la de Daniel tengo 1.10 voltios, ¿no? La edad no es tanto. Pero, ¿cómo calculo? ¿Cómo yo sé? ¿No? Mediante experimentos, como todo lo que sabemos hoy en día. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron reacciones químicas, ¿no? Con ácido clorhídrico, igual, ¿no? Con las distintas soluciones. Por ejemplo, hicieron una con zinc y una con, o sea, sulfato de zinc y sulfato de cobre. Se dieron cuenta que con el zinc los electrones fluían desde el componente donde se encontraba el sulfato de zinc hacia el componente donde estaba el ácido clorhídrico. Es decir, que el zinc se estaba oxidando. ¿Okay? Es decir, que esta barra de zinc se me estaba descomponiendo. Se dieron cuenta que la barra de zinc se descomponía y aquí aumentaban las concentraciones de iones zinc. ¿Ya? Los electrones llegaban hasta acá, hasta el ácido clorhídrico, y el que se reducía era el hidrógeno. El hidrógeno se reducía a hidrógeno molecular, es decir, a hidrógeno gaseoso. ¿Ya? Y aquí se mantenían todas las concentraciones a una atmósfera, ¿no? De hidrógeno gaseoso. Y se dieron cuenta que en cambio con el electrodo de cobre, los electrones no fluían desde el cobre hacia el ácido clorhídrico, es decir, hacia el hidrógeno, sino fluían desde el hidrógeno hacia el cobre. ¿Okay? Es decir, que no era el cobre el que se estaba oxidando, sino que el cobre se estaba reduciendo, ¿no? Al contrario que el zinc, y que el hidrógeno era el que se estaba oxidando. Es decir, que aquí tú tenías que aportar gas, ¿no? Aquí saldría el gas y acá tú tendrías que aportar, ¿no? Entonces aquí tendríamos, aquí siempre tenemos que poner un electrodo de platino, porque recordemos que el platino es un buen conductor de electrones. No recordemos, ¿no? Como en química orgánica, Graciela, ¿te acuerdas cuando hacemos hidrogenación catalítica? ¿No? Que tenemos que añadir platino, porque el platino es un metal que es un buen sustrato para los electrones, ¿ya? Veríamos un poco más si estuviéramos en química orgánica, pero no necesitamos tanto, ¿no? Quedémonos con eso, ¿ya? Y bueno, ahora, ¿qué hicieron? No, porque, a ver, yo aquí mido el voltio, ¿no? Mido el voltímetro, no me da un valor, ¿no? Me da 0.77, 0.36 voltios, ¿no? ¿Cómo hago yo para saber cuál es el potencial de reducción del zinc y del cobre? Entonces hicieron un acuerdo. Entonces dijeron, vamos a tomar una escala, como todo lo que nosotros tenemos, así como hicieron de referencia. Entonces dijeron que para el hidrógeno, por convención, el hidrógeno va a tener un potencial de reducción de 0 voltios. Es decir, no va a tener potencial de reducción. Ese va a ser nuestro estándar, ¿ya? Así como sacaron la temperatura, ¿no? Dijeron que dijeron que cuando el agua se solidificaba, ese era el 0 grados centígrados, y que cuando el agua se evaporara, entonces ahí va a ser 100. Entonces del 0 desde el punto de fusión al punto de ebullición dividieron 100 grados, ¿no? Por eso es grados centígrados, porque se dividió en 100, ¿no? 100 grados. Dividieron en 100 grados y de ahí, bueno, hicieron distintos termómetros. Aquí lo mismo con el hidrógeno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron es medir el voltio y se dieron cuenta que en el primero el voltaje, ¿no? Era de 0.76 voltios, ¿no? Para la primera reacción, ¿no? En la que se oxidaba el zinc. Entonces, obviamente la reacción es espontánea porque el zinc se está oxidando. Entonces, ese potencial que hemos calculado es potencial de oxidación, ¿no? Es 0.76 voltios de oxidación. Entonces, el potencial de reducción vendría siendo lo contrario, porque es el mismo proceso en sentido inverso. Entonces, el potencial de reducción ahora sería lo contrario de 0.76 voltios, es decir, menos 0.76 voltios. ¿Okay? Ahora, para el cobre, igual midieron, no para el cobre, no, el cobre 0.34. ¿Okay? El cobre, pues no hay necesidad no de transformar, porque este sí es potencial de reducción del cobre, porque el cobre no se está oxidando, se está reduciendo. Y de esta manera hicieron estas tablitas que se encuentran aquí. ¿Ya? Cogieron cada uno de los metales, cogieron hierro, cogieron magnesio, cogieron distintos compuestos químicos, cogieron yodo, cogieron cobre, cogieron zinc, cogieron agua, cogieron distintos compuestos. Ya hicieron esta tablita de aquí. Entonces, si es que hacía reacción con
con el ácido clorhídrico y hacían que el hidrógeno se oxidara y ellos se reducían, entonces tenían un potencial positivo, ¿ya? Si ellos no hacían que el hidrógeno se oxidara, es decir, que hacían que el hidrógeno, es decir, el ácido clorhídrico se transforme en hidrógeno gaseoso, entonces ellos estaban haciendo que el hidrógeno se reduzca, es decir, ellos estaban oxidando, entonces ellos se van a encontrar por debajo, ¿no? Y el del hidrógeno obviamente es cero por definición, ¿ya? Pueden hacerse otras escalas, ¿no? O sea, yo quiero que sea el hierro, entonces está bien, yo el hierro lo tomo y hago mis experimentos, ¿ya? Y yo voy a tener mi tabla, ¿ya? Propia, ¿ya? Entonces es de esta manera, ¿ya? Entonces se dieron cuenta que para calcular el potencial de celda, ahora entre los distintos compuestos, ya no ahora con hidrógeno, no ahora con nosotros, se dieron cuenta que para calcular el potencial, el potencial que me daba el voltímetro, yo tenía que restar al potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo, ¿ok? De esta manera yo tenía mi potencial de celda o fuerza electromotriz estándar, porque obviamente yo estoy midiendo a 25 grados centígrados, si es hidrógeno, una atmósfera de hidrógeno, y igual no, pH 7, o sea, pH neutro, y presión de una atmósfera, ¿ya? ¿Ok? Eso para condiciones estándar, ¿no? Estos valores lo tenemos en las tablitas gracias a los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, y tenemos que respetar obviamente los signos positivos y negativos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, Graciela? No, ninguna. Ya, muy bien. Sí, no estamos tan complicados. Ahora, ¿cómo yo calculo la energía libre de mi potencial de celda? ¿Okay? Entonces yo parto, ¿no? Tengo que la energía libre es igual a menos el trabajo. ¿Okay? Es decir, que el menos la energía libre es igual al trabajo. El trabajo que yo tengo no es un trabajo... yo, por ejemplo, aquí yo no estoy comprimiendo mi gas. O sea, yo tengo gas, pero no lo estoy comprimiendo, no solo estoy formando gas, ¿no? Tantas moles se me forman, las moles netas serían las mismas, ¿no? Bueno, aquí, porque aquí sí tomo en cuenta las moles en solución y las moles gaseosas. No estoy expandiendo, no estoy calentando, no estoy comprimiendo, o sea, a temperatura constante y presión constante es un proceso, ¿ya? Como una reacción química. Entonces mi trabajo no va a ser el trabajo convencional que he venido calculando, no va a ser P por delta V, porque el volumen no me está cambiando, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que me cambia aquí? Me cambia las concentraciones y lo que yo tengo aquí es un flujo de electrones. Entonces el trabajo va a ser un trabajo eléctrico, ¿ok? Y el trabajo eléctrico se mide por la carga total transferida, que sería Q, y por el producto de la diferencia de potencial, ¿ok? Esta carga Q, es decir, la carga total transferida, es igual a los electrones que fluyen, no por cada mol, por la constante de Faraday, que es 96.500 Joule sobre voltios por mol, ¿no? Eso más o menos, ¿ok? Entonces este de aquí, la diferencia de potencial es el voltaje. La diferencia de potencial es el voltaje que mide nuestro voltímetro, ¿okay? Que lo tenemos, o la fuerza electromecánica de la celda, ¿okay? Que viene dado por joules sobre coulombs, ¿no? Viene dado en joules sobre coulombs, ¿okay? ¿Qué es un coulomb? Un coulomb es un electrón sobre segundo, ¿no? Ahí tenemos un ajuste de unidades ahí, ¿no? Entonces, reemplazo, yo tengo que la energía libre de Gibbs es igual a menos el trabajo, es decir, menos todo esto de aquí. Menos todo esto de aquí, y tengo que es igual a menos la cantidad de electrones, no, por cada mol no de mis reactivos. Por la constante de Faraday, ¿no? 96.500 aproximado, ¿no? En realidad es 96.487 joules sobre voltios por mol por electrón, ¿ya? Pero yo puedo aproximar a 96.500, ¿ok? Y por el potencial de celda estándar, entonces si yo aplico el potencial de celda estándar, entonces yo tengo energía libre de Gibbs estándar. Si yo multiplico por el potencial de celda a otras condiciones, entonces sería la energía libre de Gibbs a otras condiciones, ¿ok?
Esto es igual, ¿no? Igual como vimos en química 2, ¿no? Eh, Nosotros podemos calcular otra constante Q, ¿no? Y ver a dónde se va el equilibrio, ¿no? Si es que se va de la derecha o a la izquierda, mi reacción química, ¿no? Yo puedo calcular una constante de equilibrio si es que Q es menor que la constante de equilibrio, es decir, si Q es menor que la constante de equilibrio, ¿no? Entonces significa que hay menos productos que reactivos, porque es más pequeño. Es decir, hay menos productos que reactivos, entonces significa que la reacción química se me va a desplazar hacia la derecha. Es decir, como tengo poquitos productos, voy a tener que formar más productos. ¿Okay? Luego yo tengo, no, vuelta, si es igual, entonces está en equilibrio, ¿no? Ahora, bueno, la energía libre de Gibbs. Entonces, si es que se va desde la izquierda a la derecha, es decir, tengo que formar más productos, entonces es un proceso espontáneo. Entonces, la energía libre de Gibbs es negativa. El potencial de celda tiene que ser positivo para que sea espontáneo, ¿ya? Si es que Q es igual a K, es decir, se encuentran en equilibrio el potencial de celda es 0 y la energía libre de Gibbs es 0. ¿Ya? Es decir, cuando ya se me ha acabado, no, ya fluyeron los electrones, yo aquí tengo el puente salino tengo una concentración finita, ¿no? De sal, entonces no es, o sea, esto no es para siempre, ¿no? Yo voy a tener igual aquí una concentración finita de zinc, no es que el zinc se me va, yo tengo infinita cantidad de zinc para que se siga acumulando en la solución, igual la solución va a alcanzar un porcentaje de saturación, ¿no? Entonces en esto va a llegar a un equilibrio, en el equilibrio no va a haber flujo de electrones, va a ser cero, por lo tanto el potencial de celda y igual la energía libre de Gibbs, ¿no? En cambio, si es al revés, no, por ejemplo, si Q es mayor que K, significa que se me está yendo el equilibrio hacia la formación de reactivos, ¿no? Es decir, el inverso, es decir, no es espontáneo o es espontáneo en sentido contrario, ¿no? Y las reglas siguen igual para el Gibbs. Entonces, es positivo si no es espontáneo, ¿no? Significa que va la reacción química en sentido contrario al que establecimos. Igual el potencial de celda, ¿ok? Entonces, aquí en Q y en K tampoco no utilizamos las concentraciones de los sólidos puros, sino que solamente de los iones en solución, ¿ya? Y aquí tenemos esta fórmula, que creo que también ya la vimos en la energía libre, ¿no? Que es otra fórmula también de la energía libre, que es básicamente que nos dice que la energía libre de Gibbs, ¿no? A cualquier condición es igual a la energía libre de Gibbs estándar más la constante de los gases ideales por la temperatura a la que esté por el logaritmo de Q, ¿ya? Es decir, esto va a ser esta nos va a servir para calcular cuando nosotros no tengamos las condiciones estándar, ¿ok? Entonces, de esta manera vamos a establecer esto de aquí. Entonces, si yo pongo la energía, el potencial de celda, ¿no? A otras condiciones, yo tengo que la energía libre de Gibbs va a ser igual a esas condiciones. Si es estándar, energía libre de Gibbs estándar. Entonces vamos a reemplazar esto de aquí, ¿no? Esta de aquí, vamos a reemplazar por esta de aquí, ¿ok? Sí, esta energía libre de Gibbs vendría siendo esta de aquí, entonces sería esto de acá igual a la energía libre de Gibbs estándar que viene dado por esta de aquí, ¿no? Esta es la energía libre de Gibbs estándar más RT por logaritmo de Q, ¿no? Más RT por logaritmo de Q, y Q es igual a esto de aquí, ¿no? Es una constante también de equilibrio. Ok, entonces despejamos todo y lo que queremos hacer es encontrar una expresión para hallar el potencial de celda, ¿no? Del delta E para un proceso a diferentes condiciones. Entonces a partir de aquí obtengo y tengo esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí me dice que el potencial de celda a unas concentraciones que no sean las estándar es igual al potencial de celda a condiciones estándar menos la constante de los gases ideales por la temperatura. Esa temperatura no necesariamente es la estándar, ¿no? Porque ya no estamos en las condiciones estándar. La temperatura estándar está dentro de este término. Entonces puede ser ya a otras temperaturas, no ya no 298 Kelvin, sino ya 300 Kelvin, 500 Kelvin, ya cualquiera. Sobre N, pilas que este N, porque a veces nos confundimos un poco. Este N no es moles, ¿ya? Porque si es que yo quisiera multiplicar por moles, porque esto me va a quedar, término de aquí, me va a quedar en joules sobre
coulomb, ¿no? Joule sobre coulomb por moles, en este caso, ¿no? No, porque la de Faraday también ya me está multiplicando. Me voy a quedar en Joule sobre coulombs, ¿ok? Esta N en realidad son los electrones que están fluyendo por mol de reacción, ¿ok? Es decir, cuántos electrones fluyen aquí por una mol de zinc, ¿ok? Entonces en este caso serían 2 electrones y se multiplica por la constante de Faraday, ¿ok? Esto de aquí ya sabemos, ¿no? ¿Cuánto es igual la constante R, ¿no? 8.314. La temperatura depende, ¿no? Puede ser estándar, ¿no? Puede ser igual 298 Kelvin y solo me cambie la constante Q, ¿no? Porque por lo general no voy a cambiar de temperatura. Por lo general lo que cambia es la constante Q, no suele cambiar la temperatura. Sí que puede cambiar, ¿no? Pero no es lo que suele cambiar. Sobre la constante de Faraday también conozco. Entonces yo puedo dividir esto para esto, incluso para la temperatura, si es que no me piden cambiar, y yo puedo establecer una constante. Que esto voy a cambiar, ¿no? Cambio de base del logaritmo natural. Entonces, ¿qué hago yo? Entonces yo lo que hago es divido el logaritmo natural, divido para el logaritmo, ¿ya? Y yo cambio de base, y me queda el logaritmo en base 10. Y aquí yo tendría 2.313, ¿no? Que si es que ya, si es que calculamos, lo podemos verificar, ¿no? Tendríamos que dividir para el logaritmo. Ya, o sea, esto de aquí está dividido. Porque como cambio yo de base, no sé si te acuerdas, Nicole, lo que tenemos que hacer, perdón, es dividir para el logaritmo de la base en la que queremos cambiar. Por ejemplo, aquí queremos logaritmo en base 10, pero se encuentra en logaritmo base Euler, ¿no? Logaritmo neperiano. Entonces lo que hacemos es dividir para logaritmo en base 10 de la base de acá. Así que aquí la base es Euler, entonces saco el logaritmo natural de 10, ¿ya? Entonces aquí lo que necesito yo aquí es dividir, ¿no? Aquí yo tengo el logaritmo en base 10. Yo quiero el logaritmo base 10. Entonces lo que hacemos es dividir para el logaritmo natural de base 10, ¿ya? Y eso es 2.303, ¿ya? ¿Sí? Ok. ¿Ya? Sería más o menos así. Bueno, no dividir, no, o sea, en realidad está multiplicando, ¿ya? Esto de aquí esto es una fórmula, la puedes grabar, o sea, o igual te puedes grabar cualquiera de estas, puedes llegar a partir de una, puedes llegar a la otra, no hay problema. Y listo. Entonces a 298, ¿no? Digamos que no me cambia la temperatura, digamos que solo me cambia la constante Q. Por lo general solo me suelen cambiar las concentraciones entre productos y reactivos. Entonces yo aquí en T, yo puedo reemplazar 298 Kelvin y yo multiplico todo por R y entonces yo multiplico 2.313, multiplico por 8.314 y por 298, ¿ya? Y eso de ahí me quedaría, a ver, y eso divido para la constante de Faraday, que también es una constante, entonces yo lo puedo meter de una vez ahí. Entonces sería dividido para 96.500 y me sale 0. Este de aquí, 0.059, ¿no? Hay unos más decimales, ¿no? 0.591173, ¿no? Yo puedo utilizar esta de aquí y ya multiplico yo por la constante, ¿ya? Ahora, aquí hay un análisis, ¿no? Pero no es necesario que nos grabamos igual todo. Yo sé que si aumentan los productos, el equilibrio se va a ir hacia los reactivos. Entonces, si se va hacia los reactivos, la potencial de celda se me hace negativo, ¿ya? Si es que me aumentan los reactivos y me disminuyen los productos, significa que el equilibrio se va a ir a la formación de los productos. Es decir, que va a ser espontáneo. Por lo tanto, mi E de celda va a ser
positivo, ¿ya? Y va a ser mayor incluso al estándar, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Entonces yo tengo la de Daniel, ¿no? Estamos trabajando con la pila de Daniel. Entonces tengo el zinc y tengo el cobre, ¿no? Están iguales en concentración de sulfatos, ¿no? Ya hemos calculado el potencial de celda, ya vimos cómo también se calculan los potenciales de reducción estándar. Entonces ahora digamos que cambian las concentraciones de iones cobre y de iones zinc, ¿ok? Digamos que cobre tengo 5 molar, voy a trabajar en molares, y zinc tengo 0.05 molar. Entonces primero lo que hago es reemplazar, ¿no? Entonces primero yo ya tengo, ¿qué necesito para calcular el potencial de celda de esas concentraciones? Necesito el potencial de celda estándar, ya lo tengo, lo calculé antes, 1.10 voltios, ¿no? 0.059 porque no me cambia la temperatura, ¿no? Entonces 0.059 sobre los electrones. ¿Cuántos electrones me fluyen aquí? Me fluyen 2 electrones, ¿ya? ¿Por qué lo vimos delante? No, creo que por acá lo teníamos, ¿no? Me fluyen aquí, me fluyen 2 electrones, ¿no? Pilas. De ahí de la ecuación global de la balanceada es de donde sacamos los electrones. Me fluyen 2 electrones y el logaritmo no, de los productos. ¿Cuáles son los productos? El producto es el zinc, ¿no? El cobre no importa porque está en sólido. Entonces el zinc es 0.05. Entonces 0.05 sobre los reactivos. Los reactivos serían cobre. Cobre, no importa el zinc sólido. El cobre es 5. Entonces divido para 5. Saco yo todo esto. Calculo, resto, divido, multiplico y tengo que el potencial de celda aumentó, ¿no? Aumentó, es 1.16 voltios ahora. ¿Por qué? Porque he cambiado las concentraciones de los productos y los reactivos. Y si te das cuenta, hay menor cantidad de productos que de reactivos. Por lo tanto, el equilibrio se va a desplazar hacia la formación de productos de manera más espontánea, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que fuera al revés? Si yo tuviera más productos que reactivos. Si yo tuviera más productos que reactivos, es decir, zinc 5 molar y cobre 0.05 molar, yo tengo que ahora mi potencial de celda va a disminuir de 1.10 a 1.04 voltios. ¿Por qué? Porque ahora el equilibrio se ha visto afectado, ¿no? Sigue siendo espontáneo en esta ocasión, ¿okay? Pero ahora ya no va a ser tan espontáneo de la misma manera que lo era antes, ¿no? Porque ahora la energía que me produce esa pila ahora es menor. Ya no me da 1.10 voltios, ahora me da 1.04. ¿Ya? Ahora, vamos a cómo calculamos la constante de equilibrio. No, la constante de equilibrio K y la constante de equilibrio Q no son las mismas. No son las mismas porque Q, recordemos que Q es para un proceso no estándar. K es, bueno, básicamente son los mismos. Las dos es productos sobre reactivos, pero Q es cuando no es estándar, K es cuando es estándar. Entonces, cuando es estándar, recordemos qué pasaba cuando en el equilibrio, recordemos qué pasaba, delta G es 0. Entonces, este delta G yo lo puedo hacer 0 y yo despejo, ¿no? La ecuación de aquí. Y como estoy en equilibrio, logaritmo natural va a ser Q, ¿no? Esa K significa equilibrio. Entonces, solo en el equilibrio, es decir, cuando la energía libre de Gibbs es igual a 0 y por lo tanto el potencial de celda también. Yo despejo de aquí la constante K y tengo esto de aquí. ¿Ya? Esto también se puede escribir como menos la energía libre de Gibbs estándar sobre RT. Y creo que sí lo vimos el otro día, ¿no? En una clase. ¿Ya? De esa manera. Entonces aquí está lo mismo. Pilas que esta ecuación hay que recordar. Y vuelvo y repito, ¿no? A 298 Kelvin, ¿no? Porque de ahí viene ese 0.059. No es lo mismo si es que me cambia la temperatura. Yo tendría que irme hasta más atrás, justo aquí, ¿no? Donde yo tengo la temperatura. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí tengo, no, ahí eso va a variar. La constante de equilibrio, por lo general, son constantes muy pequeñas o muy grandes, ¿ya? Dependiendo. Vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio, ¿ya? Vamos a leerlo, por favor, Graciela. Ya. Se dispone de la siguiente pila galvánica, bueno, donde hay aluminio y hierro. Determinar la variación de energía libre de Gibbs de dicha reacción. ¿Será espontánea?
Ya, y nos dan los datos de potencial de reacción. Muy bien. Entonces, pilas, ¿no? Aquí ya estamos utilizando la nomenclatura estándar, ¿no? El diagrama de celda, ¿no? Entonces, siempre primero me tienen que dar la reacción del ánodo, puente salino, cátodo, ¿no? O sea, siempre ponemos el ánodo y el cátodo porque siempre fluyen los electrones desde el ánodo hacia el cátodo, ¿ok? Entonces, hacemos las semireacciones de oxidación, es decir, solo para cada uno. Entonces, en el ánodo se oxida. En el ánodo siempre se va a oxidar. Entonces, el aluminio se oxida a aluminio 3 más. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? 3 electrones. Ya, en el cátodo, tengo que el hierro se ha reducido de hierro 2 más a hierro sólido. ¿Ok? ¿Cuántos electrones ha tenido que adquirir para neutralizarse? 2 electrones. ¿Ok? Ahora, yo tengo que igualar, ¿no? Esta reacción química, ¿no? Porque yo no digo, si es que el aluminio se oxidó, liberó 3 electrones y de ahí 2 se fueron al hierro y un electrón quedó nadando en el compartimento del cátodo, ¿no? No sucede así, ¿no? Los electrones tienen que ir, ¿no? No se pueden quedar así a la mitad, ¿no? No puedes compartir solo 2 electrones y el otro te lo quedas o el otro se queda ahí en disolución. Tienen que ser de cajón, ¿ok? O si no, no es viable. Porque bueno, hay ocasiones en las que sí, pero vamos a ver en bioquímica que eso es contraproducente. Pero bueno, entonces vamos a sacar la reacción global. Entonces, para que los electrones se me anulen, entonces yo voy a tener que multiplicar a la de acá por 2 y a la de acá por 3. ¿Ya? Igual mi reacción química, entonces tendría 6 electrones, menos 6 electrones, más 6 electrones, se van los electrones, me quedo con la reacción global. Ya, listo, ya está mi reacción. Ahora sí voy a calcular el potencial de reducción. El potencial de reducción va a ser igual, recordemos, el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Entonces ya nos dan aquí. Entonces en el cátodo se da el hierro, pilas de hierro acá. No es que me dan primero es el cátodo, no, tengo que ver bien. Entonces menos 0.44 voltios, menos 0.44 voltios, menos el del ánodo, que sería el de acá, menos 1.63 voltios, ¿no? Menos y menos hace más, esta resta me queda 1.19 voltios. Entonces, como es positivo, es espontáneo. ¿Ya? Es decir, ¿qué significa que sea positivo? El que sea positivo significa que los electrones están fluyendo desde aquel compuesto que tiene un menor potencial de reducción a aquel que tiene un mayor potencial de reducción. ¿Ya? ¿Qué es el potencial de reducción? Es la capacidad de un compuesto, un átomo, ¿no? De adquirir electrones, ¿no? De abrazarlos, de aceptarlos, ¿no? En la naturaleza, el aceptor de electrones, que suele ser muy ocupado por nosotros los seres vivos, es el oxígeno, ¿no? Recordemos que el oxígeno tiene una alta densidad electrónica, entonces a él no le importa, ¿no? Le podemos dar 4 electrones, 2 protones y él se hace agua, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a calcular la energía libre de Gibbs solo para complementar, ¿no? Solo con ver el potencial de celda yo ya sé que es espontáneo, pero vamos a ver el Gibbs. Gibbs tiene que ser negativo para ser espontáneo. Entonces calculamos, ¿no? La energía libre de Gibbs es estándar porque estamos calculando las condiciones estándar. ¿Cuántos electrones utilizamos? Entonces aquí, recordemos de la ecuación igualada, tuvimos que multiplicar por 2 y por 3, 6 electrones. Entonces aquí sería 6 electrones por la constante de Faraday por el potencial de reducción que acabamos de calcular, ¿no? Y este me da en joules, ¿no? Pero lo he dividido para 1000 para que me queden kilojoules porque el resultado es muy grande, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Ya, listo, como es negativo entonces es espontáneo. Vamos a leer el siguiente ejercicio. Ya. El potencial de reducción estándar para la reducción de EU en un estado acuoso Sí. es de menos 0,43 voltios. Utilizando el apéndice E, ¿cuáles de las siguientes sustancias es capaz de reducir a EU3 menos a EU2 más a bajo condiciones estándar? Aluminio, cobre. Ya ahí tenemos algunas sustancias, ¿no? Sí, ahí tenemos peróxido de hidrógeno, tenemos algunos complejos que no sé cómo se llamen porque seguramente son sales. Entonces, ahí no solamente es que está, sino esta es la parte como reactiva. Porque recordemos que del zinc también no es que el zinc está solito, se encuentra en forma de sulfato del zinc. Entonces seguramente estas sean soluciones, ¿no? Entonces, bueno, dejémosla ahí como está. Entonces, ahora, recordemos,
¿no? ¿Qué pasaba con el agua? ¿Qué digo con el hidrógeno? ¿No? Aquellos que estaban por encima del hidrógeno, ¿qué hacían que el hidrógeno se oxide? ¿Ok? Si es que Sí. estabas por debajo, hacías que el hidrógeno se reduzca. ¿Ok? Ujú. Entonces Sí. lo mismo, aquí me dicen cuáles son las que son capaces de reducir al europio, ¿no? Ese es europio. Entonces vamos a ver. Entonces, ¿qué tiene que ser? Para que pueda reducir al europio, ¿qué tiene que ser? El potencial de reducción tiene que ser menor, ¿ya? Mega. Entonces, en este caso, el europio tiene, ¿no? Nos dan, acá está, menos 0.43. Entonces, ¿cuál será menor que 0.43, Graciela? El, ¿Dónde está el peróxido? Menos 9, exacto, este está bien menor, ¿no? Pilas, no, o sea, no es que 0.27 es menor, no, por si acaso, ¿no? En No, realidad no. Ujú. 0.27 es mayor porque se encuentra más cerca del positivo, más cerca del cero Claro. incluso, ¿ya? Ujú. Entonces, los que pueden reducir al europeo serían, entonces, veamos aquí, sería el aluminio, ¿no? El cobalto no, el peróxido sí, y bueno, el que está aquí, no sé cómo se llama, ¿ya? Y también incluso el de acá, ¿no? Ya, esos de aquí son los que son capaces de reducir al europeo. Ya, muy bien, como ejercicio estaba bien. Ya, luego nos dicen el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces nos dan reacciones químicas de reducción son semi-reacciones, ¿no? De reducción. Y nos dan el potencial de reducción estándar de cada uno, ¿no? Para el hierro, para este de aquí, para el de acá y para el de acá, ¿ya? Y nos dice que escribamos las reacciones químicas balanceadas para la oxidación del hierro 2 más por los diferentes, ¿no? Por este y por este. Para cada uno de los que están debajo. Entonces, como el hierro se oxida, entonces eso tiene que suceder en el ánodo. No, en el ánodo sucede la reacción de oxidación. Entonces, como el hierro se oxida de 2 más a 3 más, entonces está perdiendo un electrón. No, aquí es un electrón, aquí ya está multiplicado. Que en el ánodo tendría yo este de aquí, que en mi reacción química me dice que se reduce con 2 electrones. Como se reduce con 2 electrones, entonces yo tengo que multiplicar a todo lo de arriba por 2 para después tener mi reacción química global igualada. ¿Ok? Entonces en este caso están fluyendo 2 electrones. ¿Ya? Si nos damos cuenta aquí yo he puesto no de 2 más a 3 más menos 2 electrones. Aunque aquí yo tenga de 3 más a 2 más, porque esta es la reducción. Y me dice oxidación, entonces es el proceso contrario. ¿Ya? Ahora, que sea el proceso contrario no significa que yo a mi potencial de reducción yo le deba cambiar de signo. ¿Ya? Eso que quede claro. Vamos a confundirnos ahí. Porque en realidad no le estoy sumando yo aquí el potencial de reducción. Yo lo que sumo aquí es el potencial de oxidación. Y el potencial de oxidación, recordemos que es igual al negativo del potencial de reducción. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la potencial de reducción de la celda es igual al potencial de reducción más el potencial de oxidación, que es igual a menos el potencial de reducción. Entonces, yo no necesito cambiarle el signo, ¿no? No es que, si es que acá se me está oxidando y por eso yo le voy a poner le voy a cambiar de signo al 0.77, le voy a poner aquí menos y aquí menos con menos hace más. No, no, así tal como está, dejamos la ecuación, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que esta pila de aquí no es espontánea, ¿no? Esta pila es inviable, ¿no? Es más, necesito yo agregarle 0.7 voltios para que funcione. Ok. Ya, luego, no, igual, hacemos lo mismo para el otro. Aquí igual también 2 electrones, ¿no? Igual, mi reacción global, igual calculo el potencial de reducción de la celda y sería, igual aquí me sale en negativo, es decir, no es espontáneo, ¿no? Hago lo mismo para el último, ¿no? Aquí solamente me va un electrón. Y algo que también quería decir, ¿no? Aquí no es que multiplique por 2 a esta ecuación y aquí yo multiplico por 2 el potencial de reducción, ¿no? Porque si aquí tengo 2, aquí tengo 2. No, no es una propiedad eh, extensiva.
el potencial de reducción es una propiedad intensiva. Es decir, que no importa la cantidad de sustancia que tú tengas. ¿Ya? No es que aquí 2 moles, 2 por 0.77. No, eso tampoco tiene nada que ver. ¿Ok? Ok. Entonces nos quedaría que el potencial de reducción es 0.23 voltios. Este de aquí sí es espontáneo. ¿Ya? Luego nos dice que calculemos para cada una de las reacciones químicas la energía libre de Gibbs. Entonces nosotros ya sabemos cuál ocupar, ¿no? Ocupamos esta de acá. Ocupamos menos los electrones que fluyen por Faraday por el potencial de reducción estándar que yo calculé de mi celda, ¿no? Si es que la energía el potencial de celda estándar de la celda es negativo, la energía libre de Gibbs es positiva, ¿no? Tiene coherencia con que sea este no espontáneo y este sí sea espontáneo, ¿ya? Por la tablita igual que les dejé yo por acá, ¿no? Tienen que ser así, ¿ya? Ahora, Ok. a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver, ¿no? Nos dice, ahora nos dan la constante de equilibrio. Ya, entonces nos dicen que la constante de equilibrio es 1.5 por 10 a la menos 4. Y nos dicen que calculemos la energía libre de Gibbs, el potencial de celda, ¿no? Si es que se transfieren 2 electrones y la temperatura es de 298. Entonces yo tengo esto de aquí. Entonces yo calculo primero mi energía libre de Gibbs. La energía libre de Gibbs es igual. En realidad es menos nRT por logaritmo natural de constante de equilibrio. Pero si es que yo no multiplico por el n, que el n aquí sí que sería moles, yo tengo el resultado en joules sobre mol. No, esto multiplico yo por mol y tengo en joules. Pero si no multiplico por mol, queda en joules sobre mol. ¿Ya? Y no le voy a poner porque luego no va a haber confusión, porque aquí hay otra n y este n no es moles. Listo, entonces yo despejo, ¿no? De aquí. Tengo la constante 8,314, la temperatura 294 y nos dan la constante K. Entonces en la constante K yo tengo esto de aquí, que es la energía libre de Gibbs. No divido para 1000 porque está muy grande y lo expreso en kilojoules. ¿Ya? Y yo tengo que recordar que la energía libre de Gibbs también es igual a menos este de aquí, que es el trabajo eléctrico, ¿no? Entonces yo de aquí, yo voy a despejar el potencial de celda, que se encuentra aquí en el trabajo eléctrico. Despejo el potencial de celda y eso es igual a menos la energía libre de Gibbs sobre los electrones por Faraday, ¿no? Yo tengo que recordar que la energía libre de Gibbs es igual a esta fórmula de acá arriba, reemplazo, no menos por menos, más, y me queda esto de aquí, y es lo que yo estoy utilizando acá, ¿ya? Yo reemplazo, ¿no? Aquí incluso puedo solo reemplazar, ¿no? Porque esto de aquí es la energía libre de Gibbs. Tranquilamente podría poner aquí nada más el dato de acá, ¿no? Porque aquí está en joule sobre mol y yo tengo que ver las unidades, pilas. Entonces las unidades siempre tienen que estar en joule sobre mol porque, de preferencia, porque las constantes, ahí está implícito joules. Por ejemplo, en Faraday ahí tenemos voltios. El voltios es joule sobre coulomb. Entonces tendríamos que ahí hacer unas modificaciones que serían innecesarias, sería complicarnos la vida, entonces siempre joules, ¿no? Aquí sí puedo expresar en kilojoules, pero para trabajar como dato siempre en joules, ¿ya? Y tengo que el potencial de celda es negativo, ¿no? Es negativo y tiene concordancia, ¿no? Si la energía libre de Gibbs es positivo, el potencial de celda tiene que ser negativo. Entonces, en este caso, esta reacción química no es viable, ¿ok? No es viable. No es viable esa pila, ¿no? Es decir, que con esta constante no se puede dar la reacción química, ¿no? Estas son reacciones químicas de oxidación-reducción, no son redox, ¿ok? Luego, ¿qué nos dice aquí? Vamos a leer, por favor, gracias. Ya, dice, utilizando los potenciales de reducción estándar que aparecen en el apéndice E, calcule la constante de equilibrio para cada una de las siguientes reacciones a 298 grados Kelvin. Ya, entonces, ¿cuál apéndice? Bueno, nosotros no tenemos ese apéndice de un libro, tenemos esta que es la misma, ¿no? Lo mismo. Igual es con el hidrógeno de referencia. ¿Okay? Entonces nos dice que calculemos la constante de equilibrio, pilas, ¿no? Entonces ya sabemos, ¿no? Que es igual. El E de celda es igual al RT sobre NF, ¿no? Esto de aquí, si nos damos cuenta, acá arriba
O sea, yo estoy utilizando esta de aquí, ¿no? Es RT por logaritmo de K sobre NF. Entonces lo que hago es sacarle un poco al lado del NF, ya, es expresarla de otra manera, es lo mismo igual, ¿no? Entonces de aquí yo voy a despejar la constante K. Despejo la constante K, me queda esto de aquí, ¿ya? Porque nos dice a 298 Kelvin. Entonces yo reemplazo todo. Todo lo que es reemplazable reemplazo y me va a quedar con esta ecuación aquí. Reemplazo 8.314, reemplazo 298, reemplazo esto de aquí, reemplazo esto de acá. Ya, sí, y solo que aquí yo incluso estoy cambiando de base. Porque aquí yo ya también dividí también multipliqué por el logaritmo natural de... Ya, aquí sí esto estaba de corregido. Aquí el logaritmo natural, recordemos. Entonces vamos a multiplicar 8.314 por 298 dividido para 96.500. Me queda 0.256, ¿no? Eso con el logaritmo natural. Pero yo lo voy a hacer con logaritmo en base 10. Entonces si lo hago con logaritmo en base 10, tengo que multiplicar por el logaritmo natural de 10. Y eso me queda 0.59117, ¿no? Esto de aquí casi. Entonces, en realidad, este de aquí ya está... De aquí hubo un error, ¿no? Que me equivoqué, me confundí en la clase de la mañana. Porque aquí ya está cambiado de base. Entonces aquí es 10. ¿Ya? Entonces aquí es correcto, ¿no? Expresarlo 10 elevado a esto. Siempre tengo que tomar en cuenta todo eso. Entonces, ahora si utilizo esta ecuación, entonces aquí, no, si es que utilizo el 0.05592, ese ya es con cambio de base a la 10. Igual aquí este sería con cambio de base a la 10. Ya, yo voy a calcular. ¿Me ibas a calcular esos valores otra vez, por favor, Graciela? ¿Cómo calculo yo esos potenciales de reducción? Viendo en la tabla, ¿no? Entonces tengo que ver cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. En esta reacción química, antes, Graciela, por favor, vamos a identificar cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. Es decir, bueno, antes de cuál es el cátodo, cuál es el ánodo, no, y está la global. Vamos a decir cuál es el que se oxida y cuál es el que se reduce. Ya, el que se oxida en este caso sería el cobre y el que se va a reducir sería la plata. La plata, muy bien, exacto. Entonces me voy y voy a ver, el ánodo es el que se oxida. Entonces el cobre es el que se oxida, entonces voy yo a mi potencial de celda y busco cobre. A ver, cobre, bueno, pero ese es el que se oxida, ¿no? Entonces primero empiezo con el que se reduce. Entonces la plata. Entonces voy con la plata, a ver aquí está, ¿no? Más 0.80. Más 0.80 menos el potencial de reducción del cobre. Ya lo calculamos de antes, ¿no? 0.34. Lo vimos en la pila de Dani. ¿Ya? Y vamos calculando todo eso, ¿ya? Ya. La K del literal A me sale 3,47 por 10 a la 15. 3.47 por 10 a la 15. Sí. Ya. Ya, a mí esta de acá me salió 2.35 por 10 a la 65. Ya, no sé si estará bien. A ver, voy a hacer otra vez. Ya, sí, eso me sale. ¿Ya? Sí, está bien. Entonces, bueno, Sí. eso igual acá, ¿no? Aquí también. Pilas, ¿no? Que aquí son los electrones, ¿no? Aquí me fluyen 3 electrones, ¿ya? Y aquí también, acá me fluyen 2. Yo tengo que ver, ¿no? Entonces el cobre, para reducirse a cobre 2 más, tiene que 2 electrones. La plata, para reducirse de plata más 1 a plata 0, necesita solo un electrón. Por eso yo multiplico 2 y 2, 2 electrones. Netos, 2 electrones. Entonces aquí multiplico por 2, porque aquí este N es de los electrones de que fluye. Igual acá, entonces acá me fluyen 3 electrones y acá me fluyen también, aquí me fluyen, a ver, aquí estoy aquí el que se reduce es este, de menos 6
no, de menos 6 sería menos 3. No, menos 6 dividido para 2, menos 3. De menos 3 a 0 sería 3 igual, ¿no? Porque este de aquí, nos fijamos en este, nos damos cuenta que de aquí, de este a este son 3 electrones. Y de aquí, de este a este, son nada más un electrón. Por eso multiplico por 4. ¿Ya? Ahora. Pero ahora, a ver, 4 por un electrón, serían 4 electrones. Y aquí tengo unos 6. Tendría yo más 1 más 2, 10. 10 dividido por 2, 5. A ver, no, aquí sería 5 sería 6 protones. A ver, aquí no está complicado fijarse en este. Mejor nos fijamos en este, ¿no? Este de aquí está perdiendo, no, está ganando un electrón. Si nos fijamos aquí, no, este acá está ganando un electrón. Ya, y el electrón lo están multiplicando por 4. 4 por 4 electrones serían 4, ¿no? O sea, aquí el rendimiento sería 4. Aquí está mal puesto, igual también está aquí. Entonces sería 4 y aquí sería 10 elevado a eso de ahí. Sería 7,33 por 10 a la 39. A la 29. 39. Ya, listo. Muchas gracias, Graciela. Ya, ahí tenemos bien. Ya, ahí está correcto. Ya, entonces eso con respecto a las pilas, que es K, porque es constante de equilibrio. Entonces es estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque el delta G, bueno, y el potencial de celda en el equilibrio es 0. ¿Ya? ¿Por qué lo despejamos? No, recordando, lo despejamos de acá. De acá. De aquí. De aquí lo despejamos. ¿Ya? Bueno, más bien dicho, de aquí en realidad. ¿Ya? Bueno. Ahora. A ver. Ya, entonces vamos con esta, ¿ya? Ya. Una celda tiene una FEM estándar de 0.177 voltios y 294 Kelvin. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio para la reacción de la celda A? Si n es igual a 1, B si n es igual a 2, C si n es igual a 3. ¿Ya? Entonces lo mismo, ¿no? Igual, ¿no? La ecuación que estaba utilizando yo antes. Y lo que hago es cambiar el n, ¿no? Ya me dan el potencial de celda y dice 298 Kelvin, entonces pilas que este 0.0592 viene desde una ecuación mucho más arriba en la que reemplazamos 298 Faraday, la constante de R, entonces pilas, ¿no? Entonces de ahí viene. Entonces, si me dijeran aquí a otra temperatura, primero ya no sería estándar, entonces yo no podría, no me pedirían calcular K, porque K es para las condiciones estándar en equilibrio, ¿ok? No, es en el equilibrio, es decir que tiene que ser con el potencial de celda estándar, ¿no? Entonces ya no me pedirían K, sino me pedirían Q, ¿ok? Entonces lo que hago es utilizar, ¿no? Esta de aquí y saco, ¿no? Yo las constantes, distintas constantes, ¿no? Salieron bien grandes estos valores, ¿ya? Y ahora, bueno, el C, no, ¿cuánto nos saldría el C? No, el C no está puesto aquí. ¿Cuánto nos saldría el C, Graciela? ¿Sería más grande? ¿Segura? No sé, ahorita le hago. Recordemos que la constante de equilibrio es, o sea, si fuera más grande, la constante significaría que el proceso, significaría que había más productos, ¿no? Sobre reactivos. Es decir, que el proceso sería menos espontáneo. Pero si hubiera más electrones, yo creería que es más espontáneo. Yo creería que la constante sería más pequeña. O sea, ahorita, a ver, 10 por 0,17 por 3. Sale más grande. Tengo 2, 4, 6, 8, 9 enteros.
9 enteros. Ajá. Ah, bueno. A ver, déjame calcular. A ver. A mí me sale más pequeño. Ah, no, sí ¿En me sale serio? más grande. Sí, me sale más grande. A ver. 2 4 6 8 9 2 4 6. Ah, sí, ese sale más grande. Sí, Ujú. sale más grande. O sea, me imagino que movilizar electrones debe ser como más pesado, ¿no? Tendríamos que analizar un poco más profundas. ¿Ok? Pero bueno, aquí solo nos pide calcular la constante. ¿Ya? Vamos ahora a qué pasa, ¿no? Ahora si es que ya nos piden, ¿no? A diferentes condiciones estándar, ¿no? Esto de aquí también está mal y está de corregir. Esto vamos a corregir acá y después yo les corrijo acá. No porque... a ver, ¿dónde está? Porque no sé si le puedes ver. ¿Qué estaría mal en este ejercicio de aquí? En el literal B. Graciela. El signo de la energía de la celda, del potencial de la celda. En el B. Ujú. Mejor. A ver, veamos. Ya, sí. Una es esa. Ya, ¿qué más estaría Ujú. mal? Mm, ¿qué más sería? Que la constante está... Ah, no, no, estaría bien. Pero... Ya, K, recordemos que K, eh, K es solo para condiciones estándar, ¿no? O sea, K es, Ujú. ya, o sea, está bien, ¿no? Pero me dice, ¿cuál es la FEM de esta celda cuando cambian estas concentraciones? Entonces, esta FEM, es decir, este potencial de celda, ya no es estándar. ¿Por qué? Porque ya no tengo un molar, ¿no? Porque recordemos que las condiciones Ah, estándar es un molar. Es decir, que aquí este no es el potencial de celda estándar, porque solo existe un potencial de celda estándar. Vendría siendo el de acá arriba. El de acá abajo está mal expresado. No, entonces lo que tenemos que hacer es ocupar esta ecuación de acá. ¿Dónde está? Esta de aquí. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la que tenemos que ocupar. ¿Ya? ah, Y esta sería la entonces energía. Ajá. ocupamos de esa cuando nos cambie temperatura o nos cambien eso mismo las concentraciones. Exacto, nos cambie la constante, ya, porque Ok. ya no es constante K, sino sería constante Q, ya. Entonces vamos a ver, vamos viendo, ya. Entonces a ver, creo que este ejercicio lo tenemos por acá abajo, a ver, no, más de acá arriba, ya, sí, creo que es este, ¿no? Entonces sí, ya, exacto, acá es. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces yo tengo, por ejemplo, ya no, ya calculé yo la estándar, pero para esta, no, en realidad esto ya no sería mi K, sería mi Q, ¿ya? Entonces yo tendría que ocupar esta ecuación que está acá, ¿ya? Esta ecuación que está aquí. ¿Por qué? Porque ya no es una fuerza electromotriz, no, ya no es un potencial de celda en condiciones estándar, sino ya es un
potencial de celda en otras condiciones dadas, ¿no? Utilizamos esta de aquí. Entonces sería esto igual a potencial de celda sería igual a esto más esto de acá, ¿ya? Entonces si nos ponemos a pensar, en realidad esto de aquí sí da negativo, ¿ya? Entonces sería esto de aquí menos esto de acá, ¿ya? Porque es negativo. Ok, entonces sería 0.48 voltios menos lo que me da acá. Y esto de aquí sería en realidad el potencial de celda a esas condiciones dadas. Ok, entonces sería 0.48 menos 0.52372, ¿no? Y nos damos cuenta que ahí ya deja de ser espontáneo, ¿no? Sería 0.04, bueno, 3, ¿ya? Ok, veamos si es que está Sí. correcto, ¿ya? A ver, tenemos, dice, nos dan las concentraciones del níquel. Veamos si es que el níquel vendría siendo mi reactivo, ¿no? Entonces este 3 vendría siendo mi reactivo. El producto vendría siendo el zinc, entonces el zinc sería 0.1, entonces tendríamos esto de aquí. Esto de aquí sería igual a esto de acá y está, bueno, está bien reemplazado, ¿no? Aquí que vendría siendo mi Q, ¿ya? Y ya, esto de aquí sería todo. Veamos si es que aquí son 2 electrones mismo. Sí, 2 electrones está bien. ¿Ya? Bueno, igual verifiquemos este procedimiento y a ver si es que está bien. A ver. Ya. ¿Te salió lo mismo que este de aquí? No, me quedo No, otro ¿verdad? valor. Sí, a mí también. A mí sale 0. ¿Cuánto Me sale? quedo del valor de abajo, del menos 0,043. Ah, sí, a mí también me quedaste. ¿Ya? Ahí Entonces, falta un 0. sí. ¿Ya? Ya, a Entonces, eso. en realidad sería pues... A ver aquí... ¿Te quedó en negativo igual? El menos 0,043 sí, pero Ya. ahorita va a quedar positivo, sería 0,5237. ¿Seguro? Sí, sí, porque es el menos 0,48 menos, que sería positivo, el 0,043. Sale 0,0523. Ah, claro, este es menos, ¿no? Y este de aquí sale menos. Así. Ujú. Ujú. Ya, entonces este sería positivo. Ya, muy bien. Gracias, Graciela. Ok, entonces exacto, sería de esta manera. Ok, entonces eso igual es lo que tenemos que hacer para cada uno de los otros enunciados. Ya, ya, yo me encargo, ¿no?, de hacerles igual, de corregirles esto de Sí, aquí. una pregunta. ¿Sí es menos? Porque, bueno, creo que ahí me confundí. No, ¿Sí sí, es es menos menos. menos? Sí, es que es menos de la Ah, ya. fórmula y el logaritmo de aquí sale negativo, ¿no? Ah, Compruébale. ok. A ver, el logaritmo de 0.0333 sale menos Ah, y es que 1.4. me confundí por lo que estaba el más en las otras ecuaciones. Ah, sí. No, aquí sí. Aquí me confundí. Ay, Es menos. Ajá. No, ok. porque de acá viene negativo. ¿Ya? Esto vamos a hacer. Eso es lo que hacemos para cada uno de los siguientes enunciados, ¿no? Ahí, bueno, está de corregir eso de ahí. No está de corregir en las diapos. ¿Ya? Yo le corrijo ya después yo. ¿Ya? Ahorita, bueno, sigamos
Entonces aquí tendríamos que corregir tanto esto como estos de acá, ¿no? A ver. Ya, bueno, aquí sí está bien. Ya, bueno, a ver, resolvamos esta de aquí. Está de corregir nomás esta de acá. Aquí está mal esta de aquí, ¿no? Entonces solo estaría de corregir esta. Entonces, esto de aquí, bueno, esto ya me encargo, ¿no? Yo porque se entiende, ¿no? Lo mismo que hacemos en el primer literal, en el B, tenemos que hacer en el C. Bueno, mejor hagamos de una vez. Ya, entonces ahora me dice que tiene 0.2 el níquel y el zinc tiene 0.9. Entonces me quedaría 4.5 y aquí igual, ¿no? Sería esto de aquí. Sería menos. Igual aquí sería menos. Y ahí en realidad debería salir otro valor. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuánto nos sale. El logaritmo de 4.5. Ya. Pues aquí a mí me sale 0.019. Ya, Sí, sí sale eso. ya. ¿Cuánto sale el final, Graciela? Me saldría menos, no, sería 0.46. Si nos damos cuenta, no, cuando la constante, bueno, que esta sería Q en realidad, la constante Q aumenta. A ver, 4.5, veamos, no sé si calculamos acá la constante. No, bueno. Pues si nos damos cuenta que cuando la constante aumenta, es decir, ¿qué significa que aumente la constante? Que aumentan los productos con respecto a los reactivos, ¿no? Con respecto al inicio, ¿no? Significa que el equilibrio se va a ver afectado, ¿no? Va a llegar a un punto en el que haya tantos productos más que reactivos que el equilibrio se desplace al revés, ¿ya? Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sí. No, ninguna. Ya, muy bien. Entonces eso habría que corregir aquí y acá. Ya, ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Entonces nos dicen, ¿no? Tenemos una celda voltaica y nos dan la reacción química global y la semi-reacción de oxidación y de reducción. Y nos dan los potenciales de reducción. Ya, está facilito. Dice ahora, ¿cuál es la fuerza electromotriz? Es decir, la potencial de celda para condiciones estándar, ¿no? Entonces, en este caso vendría dado, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Como es condiciones estándar, el potencial de reducción del cátodo, es decir, 1.23 menos potencial de reducción del ánodo, menos 0.77. Pilas que aquí menos con menos es más, pero porque yo respeto los signos, ¿no? No le he cambiado yo acá, sino se cambia acá solito. ¿Ya? Sí. Veo que los electrones cuadren, 4 electrones, ¿no? Estoy bien, está todo balanceado, está muy bien. 2 voltios, es espontáneo. Ahora me dice cuál es la fuerza electromotriz de esta celda cuando las concentraciones varían, ¿no? Ahora ya no estamos a 1 molar, sino ahora es el hierro, el ion hierro, ¿no? 1.3 molar. Y el ion hierro, o sea, 3 menos, es 0.010 molar. Y nos dan la presión parcial del oxígeno y nos dicen que el pH de la disolución en el compartimento del cátodo es 3.5, ¿no? Desde aquí nos dan hasta el pH. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces si nos damos cuenta en la reacción global, que es la que vamos a utilizar, yo tengo pH, entonces yo tengo hidrogeniones, ¿no? Entonces yo necesito tener la concentración de los hidrogeniones porque si es que no está a pH 7, es decir, no se encuentra en condiciones normales, esto va a influir en mi constante de equilibrio. Es decir, el pH influye en la fuerza electromotriz de las reacciones de oxidación y reducción. ¿Okay? Entonces primero yo voy a aplicar la ley de Nernst. Entonces necesito calcular yo mi Q, ¿no? O sea, este sería mi Q, ¿no? Pero aquí, bueno, yo le he puesto acá.
Entonces, bueno, vamos a calcular la constante. Ya calculamos la constante, que es igual a los productos. Pilas que los productos solo tienen que ser en medio acuoso. Ya los sólidos y los líquidos no reaccionan. No tienen que ser solo iones o gases. Ya, entonces tiene que mi concentración de hierro elevada a la cuarta, ya, sobre la concentración de hierro 2 más, que sería el reactivo, elevada a la cuarta, por el gas, ¿no? El oxígeno, por la concentración de hidrogeniones elevados a la cuarta también, ¿no? Estoy aplicando química 2, ¿no? Esto ya lo vimos. Ya, ¿cómo calculo yo las concentraciones de hidrogeniones? Con el pH. El pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Y saco yo en molar. Ya, ¿cómo calculo yo la concentración de oxígeno? No me dan. Me dicen que la presión parcial de oxígeno es 0.5 atmósferas. Aplico gases ideales, ¿no? PV es igual a NRT. Despejo yo la molaridad. La molaridad es igual a moles sobre litro. Entonces no necesito yo tener ni los moles ni los litros porque yo solo quiero la concentración. Entonces despejo moles sobre litros directamente y calculo, ¿no? 0.0 me da la concentración en molar, ya, directamente. Reemplazo yo en la constante y obtengo el valor de la constante. Ya me han dado los datos suficientes para calcular todo. Calculé mi constante y calculo mi potencial de celda. Entonces el potencial de celda sería igual al estándar que ya calculé menos igual R. No nos dicen nada de la temperatura, ¿no? Entonces vamos a asumir que la temperatura es 298 porque es la que he asumido yo igual para el oxígeno. Entonces podemos trabajar todavía con el con este de aquí, con el 298 Kelvin, ya. Aquí algo está mal, o no, déjame ver. Creo que este logaritmo no es logaritmo, creo que este logaritmo es logaritmo natural de K. Si no estoy, a ver, déjame ver. 8.314 por 198 500. Sí, este logaritmo es logaritmo natural. Ya, aquí hay un error también. Veamos. Este ejercicio está como por acá. Entonces, ¿por qué logaritmo natural? Porque recordemos que si que yo tenía que cambiar a logaritmo natural, si yo quería expresarle aquí, yo tendría que multiplicar a toda mi expresión por el logaritmo natural de 10. Ya, que era lo que yo ponía aquí, por eso utilizaba el 0.592, creo. 0.0592, algo así. No, aquí no estoy utilizando este. Entonces lo que voy a hacer es, voy a dejarle en logaritmo natural. Y calculo esta, de paso corrijo este ejercicio. ¿Cómo nos quedaría, Graciela, por favor? O sea, la respuesta de la celda. Primero este valor de aquí y después... Oh, sí. Ah, ya, ok. ¿Cómo? Sí, para ir así. Ya, si quieres puedes aproximar el... Fuera de 96.500 y no le pones tanto. Ya me queda menos 0,0454. 454, ¿ya? Sería 2,0454. Este de aquí es negativo. Negativo con negativo se va. Ajá. Sí. Okay. No, espérate. No, ya le puse con negativo. Entonces sería una suma. Espérate, entonces no está mal. Sí. Sería menos. Sí, porque ya le puse una calculadora con suma. Ya, 1,9546. Bueno, no hay mucho. No hay mucho cambio, ¿no? Entonces sería esto. ¿Ya? Entonces sí se entendió, ¿no?
cómo calculamos más que todo el procedimiento. Entonces, cómo calculamos la constante en este caso, ya porque aquí ya viene con coeficientes. Ok, entonces ahí sí ya cambia. Ok, entonces vamos a ver ¿Sí? el siguiente ejercicio. Ya les pego ahí la que está bien. Ah, no, ya hemos terminado aquí. Bueno, veamos los demás ejercicios de aquí, ¿no? Yo aquí tengo todavía algunos ejercicios. Vamos a Ok, leer esto de aquí, por favor. ya. Se construye una celda voltaica con 2 electrodos con zinc. Dos compartimentos de celda tienen zinc 2 más, 1.8 molar, zinc 2 más, 1 por 10 a la menos 2 molar respectivamente. ¿Okay? Nos dice qué electrodo es el ánodo de la celda, ¿no? Esto de aquí es real, se pueden hacer incluso pilas de hidrógeno y lo único que cambian es las concentraciones, ¿no? Entonces, lo que cambia en este caso es la concentración del ion de zinc, ¿no? En un caso 1.8 molar y en el otro 1 por 10 a la menos 2 molar. Ahora, nos dice qué electrodo es el ánodo de la celda, ¿ok? Entonces recordemos que siempre para que un proceso sea espontáneo, entonces tiene que ir desde donde está mayor hasta donde está menor. Es decir, que las concentraciones de zinc, no, o bueno, se podría decir así, no, porque en realidad no es que el zinc fluye, no, o sea, lo que fluye son los electrones, ya, pero podemos analizarlo de esta manera también. Los electrones van a fluir de manera en la que las concentraciones en un compartimento de zinc quieran igualarse a las del otro compartimento para llegar a un equilibrio, porque siempre el sistema va a querer llegar a un equilibrio. Entonces, aquí las concentraciones van a disminuir, ¿ya? Van a disminuir, es decir, que este zinc va a ir depositándose en la barra de zinc del compartimento. Y aquí van a aumentar, ya, hasta porque las concentraciones de zinc van a salir del compartimento de la barra de zinc al medio acuoso. Es decir, que los electrones, ¿no? Si es que este disminuye, es decir, que este de aquí es el que se está reduciendo. Entonces el ánodo debe ser este de aquí. ¿Ya? Aquí, bueno, tenemos otro análisis, ¿no? Pero igual. ¿Ya? Quédate con el que yo te lo estoy contando ahorita. ¿Ok? El análisis más completo. Okay. ¿Ya? Ahora nos dice, ¿cuál es el potencial de celda estándar, ¿no? De la pila? Entonces igual, ¿no? Potencial de celda estándar del cátodo menos del ánodo. Si te das cuenta, el estándar es 0. ¿Okay? ¿Cómo es que funciona mi pila? ¿Por qué? Porque este de aquí es estándar. Entonces estándar, pues todo es 0. ¿Por qué? Porque no importa las concentraciones, ¿no? ¿Cuánto es la concentración estándar? 1 molar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es calcular otro mediante la ecuación de Nernst, ¿no? La ley de Nernst que ya descubrimos nosotros cómo era, ¿no? Entonces calculamos, bueno, un Q, ¿no? Entonces en realidad sería un Q, ¿ya? Bueno, en mis tiempos, cuando estaba aprendiendo electroquímica, le ponía acá, ¿no? Pero en realidad es una Q, ¿ya? Porque la K en este caso sería 1, ¿ok? Pero porque en realidad este sería 0, ¿ok? Ahora, cálculo en mi constante, ¿no? Entonces tengo que poner, ahora, yo los productos. Entonces voy a hacer, esta sería mi ecuación, ¿no? Pero en realidad vamos a poner sería ¿cómo explicarlo? Siempre que yo tenga pilas de este tipo, porque yo puedo hacer 1.000.000 de pilas con esta metodología, yo siempre voy a poner la concentración del ánodo sobre la concentración del cátodo. ¿Ya? Ese va a ser mi estándar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el ánodo, pilas que yo estoy trabajando con concentraciones de iones, ¿ya? No de sólidos. Porque recordemos que va a pasar en el ánodo se va a oxidar, ¿ya? Es decir, que aquí van a aumentar las concentraciones. Y en el cátodo, ¿qué va a pasar? Van a disminuir, ¿ya? Porque en el cátodo se va a reducir. Entonces, esta va a ser la ecuación, ¿ya? Que vamos a tener. Sacamos nuestra constante de equilibrio, ¿ya? Q,
y utilizamos la ecuación de Nernst. Entonces sería 0, 0, que es lo que es el estándar. Utilizo todo esto y aquí igual estaría mal, ¿no? Aquí sería logaritmo natural. ¿Ya? Y esto tengo que recalcular de nuevo otra vez. ¿Ya? En lo que tú le calculas esto, me dices ya cuánto es el total. ¿Ya? Porfis. Ok. Ya, yo voy a hacer aquí un pequeño análisis. Ya, me queda 0,0666. Ya, 0,0666, así. Sí. Ujú. Ya. Sí, no pequeñito el voltaje que nos da esta placa. Ya. Entonces, a ver, este de aquí. Bueno, a ver, quiero hacer este análisis, ya, entonces lo voy a poner acá, porque quiero que se entienda, ¿no? Quiero que se entienda por qué ponemos aquí la concentración del ánodo y del cátodo, ¿no? Porque si es que luego no lo entendemos bien, no gastamos solo memoria, ¿no? Y no tenemos que gastar memoria, sino tenemos que guardar las neuronas y fomentar el razonamiento, ¿no? Entonces vamos a hacer la semi-reacción. Entonces vamos primero en el cátodo. Entonces en el cátodo se da esta reacción de aquí, ¿ya? Donde tenemos esta concentración, ¿ya? Y en el ánodo se daría la contraria, ¿verdad? Porque esta es la reducción, ¿no? En el ánodo se da la oxidación, ¿ya? Entonces en el ánodo sería así. Y aquí tendría esto de acá. Y a ver. Ah, no, este está al revés. Este sería el ánodo. Este sería el ánodo. Aquí se está reduciendo. Aquí se está oxidando. Y este sería el cátodo. ¿Ya? Nos quedaría de esta manera. ¿Ya? Si lo vemos bien, Graciela. Si se entiende, no. O sea, eso es básicamente. ¿Cómo nos quedaría la reacción global? No, está un poco graciosa la reacción global. Pero básicamente nos quedaría de esta manera. A ver, nos quedaría así. Más. Nos quedaría básicamente esto de aquí que se repetiría, ¿no? ¿No? Básicamente estoy como jugando, ¿no? Ahí un poco. Pero recordemos, ¿no? Este zinc, ¿ya? ¿De dónde viene? Ese viene del cátodo. Del cátodo. Y este zinc Es del ánodo. viene del ánodo, ¿no? Es decir, aquí está los productos que vienen del ánodo, ¿no? Los productos que vienen del ánodo y los reactivos que vienen del cátodo, ¿ya? Claro, o sea, ¿Ya? es como que estoy al revés y por eso no, como los otros son sólidos. Ok, ya lo Ajá, entendí. y los otros son sólidos, entonces los otros no intervienen, ¿ya? Ajá. De ahí sale esto, ¿ya? Bueno, aunque sería además, no, en general, no creo que les ponga esto, pero igual siempre hay que saber de todo, porque luego uno siempre cae como sapo después. Uno le dice, eso no me toman y eso es lo que le toman primero. Vamos a leer el siguiente enunciado. Ya. Dice, para cada electrodo prediga si el zinc 2 más aumentará, disminuirá o permanecerá igual a medida que funciona la celda. Ya, entonces, para cada electrodo. Ah, bueno, ya vimos, ¿no? Ya vimos, ya explicamos, ¿no? Sí, entonces, ¿qué va a pasar? Repítemelo tú, Graciela.
¿Dónde va a aumentar? O sea, Sí, ¿dónde va a aumentar la concentración de zinc 2 más y dónde va a disminuir? a ver, en este caso va a aumentar en el ánodo y en el cátodo se va a disminuir. Ya, exacto, muy bien. Ya, eso es todo. Ya, ¿Ya? y bueno, aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos el esquema incluso. Ya, ya que sucede. Ya, algo similar tenemos aquí, pero igual nada más que aquí nos ponen pues para el para la plata, ¿no? Lo mismo, nada más que para la plata, ¿no? Ahora con cloro. Con cloro, ahora lo que cambian. Ok. A ver, dice se construye con dos plata, cloruro de plata, cada uno de los cuales se basa en la siguiente reacción. Y nos dice que nos dan las concentraciones, nos dan del cloruro de plata, porque el cloruro de plata es el único que está acuoso, ¿no? Aquí no es tan igual como la que hicimos arriba, pero es el mismo principio. Entonces aquí tenemos el la misma reacción ocurre en los dos compartimentos, solo que la una es inversa y la otra es igual. Ocurre, nos dan las concentraciones, tenemos que, igual nos pregunta lo mismo, ¿no? Igual aquí también, aquí sería logaritmo natural, esto también habría que corregir, y yo ya les corrijo esto y les subo les paso al WhatsApp o les subo en el Drive, ¿ya? No, igual aquí es lo mismo. Ok. ¿Ok? Entonces hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Mañana vamos a ver pilas electrolíticas, ¿ya? Celdas electrolíticas. No es muy complicado. Ya. Y vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? De los exámenes y las conjuntas. ¿Ya? Ok. Te quería pedir las diapositivas porque la de la última clase no está en la carpeta compartida. ¿Cuáles faltan? Creo que les pasé en el WhatsApp. Ah, pero solo estaba una. Según yo vi, estaba una. A ver, espérate. A ver, no sé si les pasé termoquímica. ¿Dónde está? Aquí está. Ah, no, sí está. Ah, sí, sí, les Perdón, envié. perdón. Sí, sí, les envié porque es que a veces se me hace pesado subir al Drive. Pero ya les subo igual todo en el Drive porque el WhatsApp igual a veces se va la memoria y todo. Entonces ya les voy a subir al Drive todas las ¿Y las diapositivas clases y también? las clases ya las voy a subir al YouTube. Ah, ya, ok.